11 de la mañana con 14 minutos. Estamos con la entrevistada del área de la salud en esta jornada de martes. Nos acompaña Eunice Muñoz, terapeuta ocupacional del Departamento de Salud de San Javier, con quien vamos a estar conversando sobre lo que está relacionado con el Día Internacional de la Discapacidad, que se conmemora hoy a nivel global. ¿Cómo está, Eunice? Bienvenida. Muy bien, gracias. Comencemos hablando un poco de cómo se entiende o cómo se podría definir una discapacidad. Bueno, la discapacidad en realidad es un concepto que no tiene que ver directamente con la persona, sino que tiene que ver con lo que genera el entorno a la persona. Ya. Entonces, partiendo desde ahí, la discapacidad es la barrera o limitación que genera el ambiente a la persona que tiene una condición de salud específica o un diagnóstico, una enfermedad que haga que tenga esa limitación. Y ahí podemos hablar de personas en situación de discapacidad en distinto ámbito, ¿no? Así es, como correctamente lo dijo usted, es la persona en condición de discapacidad que se puede ver limitada en, no sé, en un contexto escolar o laboral o en la vida diaria, en el quehacer de la vida diaria y así distintos aspectos de la vida. Ahora, desde el área profesional de la salud, terapeuta ocupacional, se trabaja con personas en situación de discapacidad de distinta índole, motriz, ceguera. Considerando los tipos de discapacidad, que estaría auditivo, visual, motriz, sensorial, mental o mental psíquico o cognitivo, dependiendo de la necesidad que tenga la persona, se va a trabajar desde mi área y también integralmente con otros profesionales. Hablemos un poco de la terapia ocupacional. Sabemos que ha tomado relevancia en los últimos años, la última década podríamos llamarla. ¿A qué se dedica principalmente la carrera en sí? ¿En la atención, en el proceso de acompañamiento también? Bueno, la profesión en Chile lleva más de 100 años, aunque no lo crean, es muy antiguo, pero el profesional terapeuta ocupacional hace un trabajo más que nada acompañando y complementando equipos de trabajo, entonces no es como que brille tanto en un equipo, sino que acompaña más bien en estos procesos. Pero últimamente, gracias a la Teletón, igual que nos ha sacado a la palestra y también porque ahora somos más que hace años atrás, nos hemos dado a conocer un poco más en la sociedad y la gente ya entiende un poquitito lo que hacemos como terapeutas ocupacionales, que entendemos que es desconocido aún y es nuestra responsabilidad igual como profesional darlo a conocer. La función que nosotros ejercemos depende del área y del grupo de trabajo. Por ejemplo, yo trabajo ahora en área física o rehabilitación física, entonces mi trabajo va muy de la mano con el kinesiólogo, con el fonoaudiólogo, entonces complemento de manera de alcanzar de manera integral la funcionalidad de la persona que necesita ayuda. Entonces las herramientas que podemos utilizar son diversas, desde, no sé, facilitar ayudas técnicas, tanto como las que ya están preestablecidas, como confeccionar un aditamento a la persona que necesite algo específicamente para realizar una labor o una función, adaptando entornos, modificando también formas en que hace sus labores y físicamente o cognitivamente también se puede trabajar apoyando todas estas necesidades de la persona. En mi caso particular, dentro del CCR, que es donde yo me desempeño, le decía que trabajo como a la par igual con los kinesiólogos. No hago lo mismo porque somos profesiones distintas, pero complementamos nuestros quehaceres para provocar o generar el bienestar en la persona. Perfecto. Respecto a cómo se van adaptando las condiciones de vida o del desarrollo también de las personas en situación de discapacidad, porque bueno, hablábamos de las diversas discapacidades que se pueden dar, ¿no? Pero en el día a día, muchas veces por un tema hogareño, se pueden tener como algún tipo de medidas de mitigación para desenvolverse dentro del hogar. ¿Qué ocurre en el exterior? Porque esto va muy de la mano también con políticas públicas que vayan poco a poco. Uno diría, ya llevamos años hablando de lo mismo, pero seguimos viendo a lo mejor esquinas, calles que
no tienen acceso universal, o tiendas también, o servicios públicos. ¿Cómo va avanzando eso también con las políticas públicas? Personalmente yo creo que se avanza lento, pero se avanza. ¿Ya? Hace un ratito atrás en la radio hablábamos de lo mismo y yo mencionaba que el trabajo más profundo que debemos intentar generar a través de esta concientización es que cada persona se cuestione cómo funciona ella respecto a una condición o a una persona en situación de discapacidad. Porque nos falta empatía como personas, como sociedad, ponernos en el lugar del otro y ser un poquito más consciente de que tiene una limitación, de que a lo mejor es una persona más lenta o que requiere esa esquina donde está demarcada para la persona en situación de discapacidad y entonces yo no me voy a estacionar ahí porque le necesito una persona más que yo. Entonces, gestos que nosotros mismos como personas podemos llevar a cabo el día a día, eso puede facilitar mucho más el desempeño de otra persona en situación de discapacidad, nuestra actitud hacia ellos también, el tratar de no tener prejuicios, de no discriminar y que eso no sea evidente, que muchas veces lo hacen evidente y es muy incómodo y triste para las personas que lo sufren. Entonces yo creo que lo básico es partir por uno mismo y tratar de vivir día a día siendo una persona inclusiva, ¿ya? Y desde ahí las políticas públicas sería mucho más fácil implementarlas. Obviamente desde el gobierno hay apoyo y existen estas oportunidades para que se generen. Cada municipio también puede acceder a ellas. Entonces la idea es tratar de hacer uso de esas herramientas que se nos proveen, pero de fondo creo que es cada uno. Eso. Eunice, ahora el concepto ha ido variando en el último tiempo. Ahora lo aceptado es mencionar personas en situación de discapacidad. Hace algunos años se hablaban personas con habilidades diferentes. Antes simplemente como discapacitados. ¿Cómo va cambiando el concepto también asociándolo a distinguir al otro como, primero como persona, ¿no? Que es lo que mencionabas tú. Y el otro a también no dar un trato discriminatorio, porque muchas veces se da la discriminación positiva, ¿no? Exacto. De hecho, un caso de discriminación positiva súper evidente es usar las personas con habilidades diferentes o con capacidades diferentes, que bueno, los medios de comunicación lo hicieron más masivo y ahora era como que todas las personas hablaban de personas con capacidades diferentes pensando o llevándolo a una persona con discapacidad, cuando todos tenemos habilidades diferentes, usted y yo, todos tenemos habilidades distintas, entonces no era aplicable a este tipo de condición. Pero lo correcto siempre ha sido desde un inicio es hablar de la persona. Siempre la persona es el centro de lo que quiero decir. Ya, entonces ahí, ya que tengo una etiqueta y que sea con discapacidad, es que hay algo que ellos tienen y que genera un problema discapacitante en el entorno. Pero no es la persona. Antiguamente se hablaba del minusválido, que literalmente es menos válido, el lisiado. Ya son terminologías muy antiguas y que tristemente todavía se pueden ver en algunos espacios públicos, no sé, en un gimnasio o en estacionamientos que están reservados con los antiguos letreros que decían prohibido estacionar, solo minusválidos, por ejemplo. Ese tipo de lenguaje ya actualmente no va. Es caduco. Caduco, muy antiguo. Y tenemos que tratar de eliminarlo y de cambiarlo y que las nuevas generaciones aprendan a expresarse bien porque principalmente la base es el respeto. Ahora, ¿cómo ello parte? Porque claro, personas ya que tienen muy arraigado, muchas veces lo hacen sin intención. Cuesta un poco cambiar los conceptos cuando ya se ha hablado por mucho tiempo o se ha referido de la misma manera. Pero siempre la esperanza o el futuro son los niños, ¿no? ¿Cómo se está trabajando eso también con estas futuras generaciones desde la terapia ocupacional, con profesionales también de la salud, kinesiólogos que también juegan un rol importante en lo que es la educación? Exacto, es la educación lo que facilita y genera los cambios desde la infancia hacia la adultez. Como dice usted, es difícil cambiar la mentalidad o la forma de expresarse de una persona adulta mayor, que de pronto, no todos, pero algunos tienen un pensamiento un poquito más rígido o les cuesta adaptarse al cambio.
pero se puede. Yo creo que incluso los adultos mayores, muy mayores, pueden entender este cambio de paradigma o de lenguaje también y adaptarse a eso. La importancia es educar desde los distintos escenarios. Si bien la responsabilidad de educar uno la asume como al colegio, a las escuelas, pero desde los distintos como escenarios que tenemos de atención, desde la salud nosotros generamos mucha educación acerca de este tema y también cuando llegan, por ejemplo, padres con niños en situación de discapacidad, lo primero es generar educación para bajar un poquito la ansiedad por las patologías que tengan y educar. Educar es, mientras la persona pueda entender lo que le pasa, mejor se puede cuidar y mejor puede llevar la vida que tenga que enfrentar. Te quiero consultar ahora sobre el rol que tiene el Departamento de Salud acá en la comuna, con el trabajo con personas en situación de discapacidad, conociendo un poco, quizás no con nombre y apellido, pero sí la experiencia que puedes ir recabando, cómo se desenvuelven en el ámbito educacional, laboral, deportivo. Sabemos que tenemos atletas paralímpicos incluso que nos han representado a nivel país. ¿Cómo se desenvuelven ellos en la comuna, en su día a día, en el trabajo? No, a ver, personalmente yo no puedo hablar con propiedad de todos ellos porque conozco superficialmente, solamente yo realizo mi trabajo en el Departamento de Salud desde el área de la salud, pero sí conozco que en todas las áreas de trabajo, en educación, en las áreas laborales, en todo se intenta llevar a cabo la ley de la inclusión. Por lo tanto, existen espacios y momentos en que la persona se pueda incluir, valga la redundancia, y participar de lo que quiera participar, ya sea deportista, una persona que quiera trabajar. Existe la OMIL, por ejemplo, que también genera como estas oportunidades de capacitación y de buscar empleo a personas en situación de discapacidad. Toda esa información la tiene más ligada el departamento o la oficina de discapacidad que está acá en la comuna y que cada comuna en el país la tiene. Y desde ahí se pueden gestionar o también acceder a información más exacta de lo que necesitan específicamente las personas en situación de discapacidad. En el área de la salud nosotros tenemos SCR, que es el Centro de Rehabilitación Comunitaria, donde todas las personas con trastornos neurológicos, que es como más evidentemente relacionado a discapacidad, se atienden con nosotros, ¿ya? Pero también está la sala de rehabilitación del CESFAM, que atiende otro tipo de patologías, las patologías musculoesqueléticas principalmente, donde hay profesionales también capacitados para atender y resolver problemas de salud, y desde ahí se acompaña, se intenta resolver toda la necesidad comunal. Desde el área educacional no tengo tanto conocimiento, pero sí sé que hay colegas y se está trabajando desde la inclusión a nivel del Departamento de Educación. Del DAE. Exacto. Eunice, y ya como para ir concluyendo, sabemos que en algunos casos, o los que son más graves, dependen algunos de un cuidador, una cuidadora, que ahora también en el último tiempo se está hablando un poco más y teniendo más presente a estas personas que cumplen este rol muchas veces un familiar de una persona en situación de discapacidad que le colabora muchas veces en labores diarias. ¿Cómo lo observas tú, el rol de los cuidadores, cuidadoras? Es un rol que lamentablemente toca asumir porque no es algo que elija la persona, pero toca asumir, y creo que es bastante duro tener que realizarlo porque aparte de cuidarse uno mismo tiene que cuidar a otros, ¿ya? Y muchas veces los cuidadores son personas mayores o personas que ya tienen alguna enfermedad y que aparte tienen que cuidar a otros. Entonces, formas de favorecer a lo mejor la atención de ellos desde nuestra área es dar acceso a las horas. Una de las formas que nosotros tenemos en el centro es que personas con situación de discapacidad o algún diagnóstico del área neurológica o personas que son cuidadores también tengan, por ley, es un asunto de que tienen preferencia a la atención. Si bien tenemos alguna lista de espera, que eso se respeta, pero los primeros en seleccionar siempre son las personas que cuentan con este tipo de situaciones, por ejemplo, cuidadores o personas en situación de discapacidad siempre van a tener asegurada la atención de alguna manera con nosotros, ¿ya? Y el tema de los cuidadores, lo mismo que vengo mencionando hace un rato, que la educación de cómo cuidarse uno mismo y cómo a través del bienestar propio yo poder generar bienestar a otro es lo fundamental.
abrir espacios para educar, generar talleres de compartir con otras personas en la misma condición es súper importante. Eunice, y respecto a lo que se viene para el mes, o sea, estamos hoy conmemorando el Día Internacional de la Discapacidad. ¿Qué actividades, qué rol juega el Departamento de Salud, en este caso, para ir concientizando, no sé si a lo largo del mes o durante esta jornada, en la educación de las personas, que era algo que hablábamos al inicio de la entrevista? Claro, la verdad es que el diciembre se conoce como el mes de la discapacidad dentro del área de salud, por lo menos, pero más allá de generar alguna actividad concreta que es posible que haya desde alguna otra área, lo que nos importa es educar y generar conciencia. Entonces agradecemos demasiado estos espacios donde podamos conversar de esta temática, que es como que la dejamos debajo de la alfombra muchas veces y no la queremos visibilizar, pero ponerla a la palestra es súper importante, y que generar ese momento de reflexión en cada persona de qué pasaría si yo estuviera en ese lugar y cómo me gustaría que me traten a mí. Entonces, esas cosas son las que necesitamos evidenciar mucho dentro de nuestra comuna, sociedad, país y todo eso. De parte de nosotros como salud, tenemos las ayudas que se pueden generar a nivel comunal, son las que vienen también desde el gobierno. Por ejemplo, el programa de ayudas técnicas, el tema de la evaluación de credenciales de discapacidad. Nosotros también en el centro contamos con un implemento que llegó durante este año, que es una impresora 3D, y a través de eso generar algunos aditamentos a las personas que requieran adaptaciones. Son cosas que podemos hacer durante todo el año, y a nivel internacional las Naciones Unidas promueven como objetivo este año, que lo promueven ahora, pero es para trabajarlo durante todo el 2025, es el fomentar el liderazgo de personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, la tarea igual es importante de tratar de generar que este empoderamiento de las personas con situación de discapacidad, para generar también oportunidades dentro de la sociedad y que ellos participen de una manera equitativa como todos nosotros. Sí, un tema importante y quizás uno de los más transversales a hablar de la situación de discapacidad, porque claro, lo abordamos desde el punto de vista educacional, laboral, pero hay una serie de otras aristas. Tú mencionas ahí los liderazgos, representación. El día de mañana, ¿por qué no tener a un concejal, ¿no? Lo otro, el transporte, también es bastante crucial en lo que es cómo se desenvuelve muchas veces tomar un colectivo, una micro, un bus. Muchas veces no están acondicionados para poder trasladarse de una manera cómoda. Lo tenemos en Talca por ser capital regional, pero sabemos que no es la realidad de Talca comparada a Linares, San Javier, Villa Alegre, ¿no? Considerando la ruralidad que tiene nuestra comuna también, que es súper importante y juega un rol ahí en contra también. Si hablamos de personas en situación de discapacidad, hay mucha gente que de pronto requiere la atención, pero no puede acceder por transporte, porque no tiene vehículo propio o porque no lo puede manejar de manera propia y porque no tiene buena locomoción. Entonces, esas barreras también son importantes romperlas. Si bien hay un programa de rehabilitación rural, que son un equipo desde el Servicio de Salud que va a los domicilios, cuando son derivados desde los centros, la demanda es tremenda. Se imagina la ruralidad que hay en toda la región. Entonces, si bien hay varios equipos que cumplen esta misión, aún así es difícil que la gente pueda acceder cuando tiene alguna limitación motora importante. Eunice Muñoz, terapeuta ocupacional del Departamento de Salud, conversaba con nosotros esta mañana sobre el Día Mundial de la Discapacidad, los roles también que los distintos profesionales van adquiriendo en lo que es la educación al resto de la comunidad. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias por la invitación. Nosotros, siendo las 11:33, nos vamos a un corte comercial. Se reintegra Francisca Balmaceda y vamos a tener en terreno a Mauricio Gutiérrez y Patricio Díaz en breve.